En este último módulo vamos a hacer que PHP se conecte a la base de datos para traer toda la información que tenemos en el servidor MySQL. Para eso, para que PHP se pueda conectar, vamos a necesitar una serie de funciones que van a permitir esa conexión PHP-MySQL. Y tal como sucede con las expresiones regulares, donde teníamos las funciones que inician con preg y las funciones que inician con ereg, para conectarse al servidor MySQL y manejar todo lo que es el tratamiento de la base de datos, PHP nos va a dar una librería de funciones. Tenemos dos grupos distintos de funciones para trabajar puntualmente con MySQL. Las funciones que inician con MySQL-bajo, MySQL conectarse, hacer un query, preguntar alguna información del servidor, obtener los errores, etc. Y las funciones MySQL y-bajo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La librería de funciones MySQL fue declarada obsoleta a partir de PHP 5.5. Eso quiere decir que se podía utilizar, pero ya teníamos el aviso de que se iba a eliminar y, lógicamente, a partir de PHP 7 fue eliminada. Por lo cual MySQL como función, MySQL-bajo, está despreciado y no deberíamos usarlo. Menos todavía si tenemos un servidor corriendo PHP 7, porque ahí directamente va a decir que no existe y no funciona. Vamos a utilizar entonces la librería MySQL-i para trabajar con la base de datos. Y para que PHP se conecte a la base de datos, lo único que necesitamos es conectarnos por medio de la función de conexión que va a utilizar cuatro parámetros, cuatro datos. Por un lado, en qué servidor, en qué IP o dominio está ubicada la base de datos. Si estamos trabajando en el mismo servidor donde está el PHP y la base de datos, será el localhost. Segundo, cuál es el usuario de conexión para acceder a ese servidor MySQL, o sea, con qué usuario me voy a conectar. Tercero, cuál es la contraseña de ese usuario que quiere establecer la conexión. Y como esto lo va a autentificar en un servidor donde puede haber una o muchas bases de datos, el cuarto dato es cuál de todas las bases de datos queremos manipular. Estas cuatro informaciones, sean cadenas de texto o variables, van a ser los cuatro argumentos formales separados por coma de la función MySQLi-connect. Voy a conectarme al servidor MySQLi indicando en qué servidor está, quién soy yo, cuál es mi contraseña y qué base de datos es la que vamos a trabajar. Entonces voy a ir al bloc de notas y le voy a decir que quiero crear un bloque de código PHP y voy a usar la función MySQLi-connect y le voy a indicar que esto está en el servidor localhost, o sea, la misma máquina en la cual estoy corriendo el PHP. Mi usuario es el usuario administrador, el root. Lógicamente, en un hosting va a ser otro usuario distinto que me va a dar el mismo hosting. ¿Cuál es mi contraseña? En los servidores locales, el usuario administrador o no tiene contraseña, o es MySQL, o vuelve a repetir la palabra root. En el caso del ZWAMP no tiene contraseña. ¿Y cuál es la base de datos que vamos a utilizar? Que es la misma que definimos en el create database del código SQL. Mi base de datos se llama blog, o sea que me voy a conectar como usuario administrador sin contraseña al localhost y voy a trabajar de aquí en adelante con la base de datos blog. Esto lo voy a guardar adentro de la carpeta de ejemplos como conexión.php y lo voy a abrir en el navegador. Le voy a decir que voy al localhost /ejemplos conexión. No vamos a ver en el browser ninguna información porque no le estamos diciendo que muestre absolutamente nada. No estamos haciendo echo, no estamos haciendo print. Pero lo importante es, si llegamos a cometer algún error en la conexión, o nos equivocamos de usuario, o nos equivocamos de base de datos, o nos equivocamos de host, le voy a poner localhosts en plural, lo voy a guardar y vamos a ir al browser. Cuando actualice, después de tratar de resolver el dominio, me va a decir que falló porque no existe el host que estamos pidiendo. O sea que si cometemos algún error, va a cortar y nos va a informar que no pudo conectarse. Ahora, si hacemos la conexión correctamente, no nos muestra ningún mensaje. Sin embargo, esa conexión la vamos a tener que almacenar en una variable. ¿Por qué? Porque por medio de esa variable vamos a realizar todas las consultas que queramos. Traer información, actualizarla, modificarla o borrarla. Porque esa variable va a ser como una especie de credencial de acceso indicando quién soy, cuál es mi contraseña y cuál es la base de datos que quiero trabajar.
Entonces le vamos a decir a el bloc de notas que esta conexión la vamos a guardar en una variable llamada pesos cnx. Entonces pesos cnx guarda las credenciales de acceso como usuario root, sin contraseña en el localhost, sin la S, con la base de datos blog. Y si hago el var dump de esa variable pesos cnx y actualizamos en el navegador, vamos a ver que nos dice que tiene un objeto de tipo MySQLi con un montón de información propia de esta conexión a la base de datos que en este momento no nos interesa demasiado, pero eso lo vamos a utilizar como credencial de acceso. Y teniendo en cuenta que esta conexión es algo que vamos a utilizar en toda la navegación de la web, porque ver cualquier texto requiere la conexión, porque lo tengo que traer del servidor, loguearme va a ser contra el servidor, si el usuario quiere dejar un comentario se guarda en la base de datos, e incluso el administrador de la web, para poder ver reportes o poder manipular el contenido del blog, va a tener que pasar por la base de datos para no estar escribiendo esta conexión en varios lugares distintos, porque después cuando lo publique va a tener que cambiar mi usuario y mi clave en distintos lugares. Esta línea en particular debería ser parte del setup de la página web. Nosotros habíamos hecho que en la carpeta setup de nuestra página web hubiese un archivo llamado configuración PHP. En este archivo configuración PHP vamos a poner al final esa conexión a la base de datos. Entonces vamos a dejar aquí el comentario que esto es la conexión al SQL. Y una vez más, es indistinto si los datos son cadenas de texto estáticas o si son variables que guardan esta información. Podría decirle que tengo la variable host, que va a guardar la cadena de texto localhost. Tengo la variable user, que es el administrador, la variable pass, que es una cadena de texto vacía, y la variable base de datos, que va a ser blog. Y estas cuatro variables las voy a utilizar como argumentos de la función. Me conecto a este host, con este usuario, con esta clave, para trabajar con esta base de datos. Es indistinto, la idea de tenerlo en variables es que cualquier modificación que hagamos aquí va a impactar sobre la conexión, y si por algún motivo llegamos a establecer la conexión en distintos archivos PHP, sabemos que con cambiarlo aquí va a afectar a todas las instancias de la conexión. De esta manera, teniendo en cuenta que nuestro index PHP levanta ese archivo de setup como primer línea, aquí en configuración PHP, ya sabemos que la web desde la línea 4 en adelante ya está conectada a la base de datos. O sea que lo que nos está quedando es ver cómo hacemos para manipular esto desde la web y hacer las consultas que necesitemos para traer los artículos, las categorías y que el usuario pueda comentar adentro del blog.